Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Vivimos en un tiempo donde las minorías que antaño estaban desplazadas del discurso público, en buena medida hoy son las que lo dirigen a través de unos mecanismos que supuestamente eran de protección y que sin embargo han conseguido que lo que en otros tiempos era lo hegemónico, hoy en día se haya visto paradójicamente reducido a lo minoritario. Y por culpa de esas tendencias políticamente correctas, pues podemos decir que nos obligan a un revisionismo histórico, pues podemos decir que hoy en día hay toda una reacción identitaria, en mayor y menor medida, con más grados de profundidad, de radicalismo y con menos grados. Algunos movimientos dicen que hay que conservar ciertos valores que hoy en día están en peligro, mientras que otros nos obligan a rechazar prácticamente la totalidad del mundo moderno. Hoy nos encontramos con Ricardo Calleja, uno de los pensadores más importantes que hay de la derecha política en España, para hablar precisamente de qué hay que conservar, de qué hay que mantener en la política española, qué es importante proteger en la sociedad española y que se caracteriza en primer lugar por un currículum extraordinario. Es doctor en filosofía del derecho, es profesor de ética empresarial, participa en algunos de los medios más importantes de España como The Objective, también colabora en revistas tan prestigiosas como Nueva Revista, por ejemplo, el podcast Pianista en un burdel, y es poeta, ha sacado recientemente un poemario en Visor Libros, por lo tanto pues también tiene esa sensibilidad literaria que encaja en el canal, y aparte de eso pues es un comentarista político de primera que sin duda alguna nos va a ayudar a entender en qué estado se encuentra la derecha en España, qué valores tradicionales son los que hoy en día están puestos en peligro y en fin, por no entretenerme más y escucharle a él, que es de lo que se trata, vamos a ir desgranando algunas claves en términos un poco abstractos, no tanto concretos, de lo que está ocurriendo ahora mismo en España. Un placer tenerle con nosotros, don Ricardo, y por comenzar con una pregunta complicada, ¿en qué estado se encuentra ahora que vemos noticias tan turbulentas y de terremoto la derecha política en España, según su opinión? Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la invitación. En fin, te voy a discutir un par de cosas de las que has dicho. Yo he escrito un libro de poemas, ¿no? Eso no significa que sea poeta. Los poetas yo creo que son esos que dicen que a pesar de, aunque hacen otras muchas cosas, fundamentalmente los que son poetas a la poesía no le pueden dedicar mucho tiempo, pero se definen a sí mismos en último término como poetas, ¿no? Por debajo o por encima de todo lo demás. Yo no sé qué papel ocupa la poesía en mi vida todavía. De momento he escrito un libro y siempre ha sido algo importante para mí, pero cuando me veo comparado con los que dicen esto es lo más importante de mi vida, pues digo, hombre, hoy por hoy no lo es. Quizá mi género literario sea más hoy por hoy el ensayo que la poesía. Pero en fin, esto simplemente por bromear, ¿no? Pero, y luego, también, no, esta pregunta que me haces, también me encuadrabas como comentarista político. Es verdad que a veces comento cosas con algún artículo. Es verdad que tengo algo de información, pero fundamentalmente por amigos, pero tampoco soy un seguidor, digamos, cercano de todas las noticias. Entonces, lo que sí veo de la derecha española, pues básicamente hasta hace poco tiempo está dividida en tres partidos políticos: el PP, Ciudadanos y Vox. Llevamos unos meses en los que se ha producido una práctica desaparición de Ciudadanos debido a un montón de razones por todos conocidas. Como siempre en la historia, pues hay cosas que responden a tendencias más o menos previsibles y otras cosas que responden a contingencias y a decisiones personales, a ciertos errores que pueden cambiar sustancialmente las cosas. Pero en fin, creo que la desaparición de Ciudadanos responde a ambas cosas. Primero, a la tendencia, esto del poema, ¿no? The center cannot hold, en una época más favorecedora de los extremos. La posición centrista pues
pues tiene muchos problemas. Tiene problemas para hacerse reconocible y tiene problemas para hacer aceptables sus decisiones, sea derecha o izquierda, de compromiso con zonas de grises, que siempre implica eso, que pues el electorado no necesariamente acepta, aparte de luego los problemas de liderazgo, etc. Total, que luego está, siempre tenemos el PP, que ahora lo dejo para el final porque son las últimas noticias, ¿no? Vox, pues creo que también en su crecimiento pues hay una tendencia reconocible, no solamente en España, en toda Europa, incluso diría que en todo el mundo, que es la aparición de movimientos que desde la derecha, aunque no necesariamente respondan en todo al estereotipo de derecha-izquierda, ¿no? Propio de las democracias liberales de posguerra, ¿no? O si se quiere, desde la extrema, desde la derecha, yo prefiero decir derecha extrema, que es una calificación descriptiva topográfica, ¿no? Está la derecha, el extremo de la derecha. Ya, si eso es ultra, extremo, fascista o simplemente conservador o moderado, son juicios de valor más que exigen más detenimiento. Bien, y creo que Vox pues ha demostrado, incluso en las elecciones donde, bueno, primero, tiene algunos problemas comunes con el PP o con la derecha, ¿no? La dificultad para cuajar en los territorios tan importantes de Cataluña y País Vasco. Y tiene un problema añadido que, de modo análogo, en Galicia pues tampoco se abre hueco, ¿no? En fin, fuera de eso, en el resto de España, pues parece que va para arriba. Yo creo que y luego está el PP, que ahora mismo, en el momento en el que estamos grabando, lo último que he leído es el rumor de que esta tarde quizá dimitan Pablo Casado y Teodoro García Egea. No lo sé, si no dimiten hoy, en estos días tendrán reuniones y acabará habiendo decisiones, y supongo que el resultado será parecido, que acabarán fuera y que de un modo más o menos provisional alguien gobernará el PP, incluso el propio Casado, hacia un congreso extraordinario donde dudo mucho que sobreviva Pablo Casado. Pablo Casado la semana pasada, después de que el PP ganara las elecciones en Castilla y León, pues dijo que el PP era un partido de la centralidad, que venía de la derecha, pero que estaba instalado en la centralidad, era un partido del sistema, y que por lo tanto, y con unos principios, y que no pensaba renunciar a esos principios a la hora de pactar, y hacía un escenario, digamos, de simetría entre los extremos, ¿no? Los extremos de la izquierda y de los nacionalismos periféricos y los extremos en la derecha, ¿no? Claramente el mensaje iba dirigido a Vox, ¿no? La idea esta de que Vox entre en el gobierno pues no le resultaba simpática. Pero en fin, esta posición que pues yo la verdad es que no la comparto. Lo escribí hace unos días en un artículo que replicaba otro de cuando Pablo Casado todavía no era presidente del PP, estaba abierto el proceso de primarias. Escribí un artículo en The Objective que no sé por qué hoy en día está el titular, pero en el buscador de The Objective no se puede leer entero, que se llamaba Por un Frankenstein de derechas, ¿no? Se ha hablado desde el comienzo de la formación de gobiernos de Pedro Sánchez, que es un Frankenstein, en palabras del difunto Alberto Ruiz Rubalcaba, Pérez Rubalcaba, perdón. Y eso como una cosa negativa, etcétera. Esta es una coalición que no se puede sostener. Pero en fin, yo creo que Pedro Sánchez está demostrando que sí que se puede sostener. Tiene inconvenientes, obviamente, y él preferiría gobernar en solitario, pero se puede hacer, ¿no? Y yo pienso pienso desde entonces, y lo he vuelto a escribir esta semana, pues que tiene que haber un Frankenstein de no izquierda o de derecha, llámese como quiera, que una todos los elementos políticos que están a la derecha o fuera del ámbito del PSOE, para configurar una alternativa. Y creo que ante eso hay fundamentalmente dos objeciones. Una objeción es la de unidos sumamos más, que yo creo que se ha demostrado falsa en todas las elecciones que ha habido hasta ahora, donde ha entrado con fuerza el elemento Vox. Y en concreto en Castilla y León, si además de Vox sumamos los partidos más localistas,
pues con más razón, la suma de todas esas alternativas suma más de lo que sería capaz de sumar el PP. O sea, esta vieja idea de que es necesario un PP que lo abarque todo y que tenga dentro de sí todas las derechas y todos los centros y todos los socialdemócratas no socialistas y tal, es un discurso que parece lógico, porque además hay una prima, digamos, por ley electoral a la unidad de las candidaturas, pero desde el punto de vista sociológico, la representatividad de los partidos y de la suma final, tanto de votos como de reparto de escaños, según esas mismas leyes, lo que estamos viendo es que dentro de ciertas condiciones Vox amplía el margen, ¿no? Y de hecho ayer o antes de ayer en un discurso Santiago Abascal lo decía, ¿no? Nosotros venía a decir, no apelamos al voto útil, no apelamos al voto del PP, porque venía a decir, nosotros sumamos a otra gente. Nos da pena el PP porque el PP tiene que sumar con nosotros, ¿no? Que en el fondo es la idea, es un poco el famoso dilema del prisionero, ¿no? En una situación en la cual colaborar, competir te puede dar rédito a corto plazo frente al otro jugador, y colaborar los dos a la vez te da un gran rédito, sumas más, te hace posible ser una alternativa, y sin embargo a la vez colaborar te pone en una posición de debilidad por la cual si el otro decide competir cuando tú colaboras, el otro gana mucho y tú pierdes mucho. Y por lo tanto hay un cruce de incentivos a corto y a largo por los cuales es difícil elegir. Lamentablemente el PP no solamente no ha colaborado o no quiere colaborar o no quería colaborar, sino que encima ha competido hacia adentro. Entonces, pues claro, así estamos como estamos ahora mismo, ¿no? Que no sabemos en qué acabará, aunque yo creo que el escenario razonable es esto, un Núñez Feijóo dirigiendo el PP, no sé si siendo el candidato a las elecciones generales, pero desde luego dirigiendo el PP en los próximos meses, con un reconocimiento del espacio propio de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y de la autonomía, una autonomía mayor de los líderes regionales. En ese sentido me parece que el PP va hacia eso que he llamado en otro artículo, que se titula Encastillarse, la interiorización de la confederalidad, ¿no? La idea de que resulta difícil, dados los procesos electorales autonómicos y sus idiosincrasias, resulta difícil generar una verdadera alternativa, sumar fuerzas con un proyecto de partido homogéneo para todo el territorio nacional, ya sea a la manera de Pablo Casado o a la manera de Ayuso, y que en realidad lo decisivo es que se consiga consolidar el poder de esa alternativa en los distintos territorios, con fórmulas que tanto electoralmente como sociológicamente integren ese Frankenstein, que en cada sitio tiene un sabor distinto, unos temas diferentes, una música parecida, pero diferencias sustanciales. Total, que veo que ese día está más cerca hoy que hace una semana. Y en ese sentido, a pesar de todo el coste que tiene toda esta crisis del PP para esa colaboración, ese juego colaborativo de toda la mano izquierda, pues me parece que también acerca el día en el cual se asuma sin tanto remilgo hacia integrar en esa colaboración a un partido como Vox. No sé si he contestado a tu pregunta, desde luego me he alargado en la respuesta. No, yo creo que sí, ¿no? Que ha hecho un mapa general más que interesante tocando a los distintos actores. Ahora, si le parece, vamos a dar un breve salto en el tiempo para tratar de acabar aterrizando en un término sobre el que usted ha escrito también, que es la democracia iliberal, y que hasta hace escasos meses yo creo que era bastante desconocido para el público general español y que sin embargo poco a poco va integrándose como concepto que forma parte ya de la reflexión política del siglo XXI. Y digo, vamos a dar un salto en el tiempo porque precisamente ha estado haciendo mención en redes sociales a este libro, que es el Glosarium de Carl Smith, donde por supuesto él está escribiendo en la inmediata posguerra mundial, a la que usted ha aludido ahora en su intervención,
donde parece que se configura un mapa político europeo con una izquierda clara, una derecha clara, pero que dentro de lo que cabe hay una especie de consenso en torno a unas ideas liberales, al punto de que algunos teóricos provenientes de Europa, como Kolleve, o provenientes de Estados Unidos, como Fukuyama, incluso en España, Antonio Escotado, llegan a decir que estamos en el fin de la historia. Más tarde sabemos que ocurren una serie de acontecimientos, comienza, ¿no?, que tienen que ver con guerras, crisis, y parece que se acaba esa idea de que estamos en el fin de la historia, llegan los así llamados populismos, es decir, opciones que en principio estaban fuera de ese marco, de pronto se vuelven actores protagonistas, Trump, el Brexit, el no al referéndum en Colombia, etcétera. Y a día de hoy tenemos una guerra en Rusia, una posible guerra en Rusia también inminente, donde parece que más allá del conflicto particular también hay una lucha de modelos. Por un lado, tenemos una Europa que se fracciona por dentro, con Ucrania, con Polonia, que tienen democracias iliberales, de hecho el término, si no estoy equivocado, lo acuña Orbán, y tenemos luego en la propia Estados Unidos a Donald Trump, que podríamos considerarle iliberal, reivindicando el puesto de presidente, Putin, que aunque sabemos que no es una democracia, sobre el papel lo es. Y entonces, sobre este término de la democracia iliberal, ¿a usted qué opinión le merece? ¿Cómo entiende primero lo que es la democracia iliberal y qué papel cree que juega en la política actual y sobre todo a la derecha? Porque aunque es cierto que el populismo es transversal, y de hecho buena parte de los que están defendiendo a Rusia en España son supuestamente izquierdistas, parece que es una idea que está más cerca de la derecha por los valores que defiende, y en el fondo son valores no muy lejanos del conservadurismo, porque Orbán en el fondo tiene algo bastante evidente de conservador, aunque por las formas o por ciertas cosas algunos puedan pensar que es un reaccionario. Muy bien, pues son muchos temas, algunos creo que quizá al presentarlo has podido mezclar un poco, ¿no? O sea, no es lo mismo Rusia que Hungría, pero sobre el término efectivamente creo que lo acuña Orbán en un discurso, y creo que nos lleva al problema, a la pregunta de la compatibilidad entre democracia y liberalismo. Bien, siguiendo lo que en su gran obra teórica, Schmitt en Teoría de la Constitución, pues señala que entre el principio democrático y el principio liberal, el principio democrático sería el principio de igualdad y de identidad, y el principio liberal es el principio de libertad y de representación. Hay una tensión. Para él es incluso una tensión prácticamente irresoluble, es un conflicto que debe resolverse. A la vez también hay una cierta continuidad en la relación entre esos dos principios y la necesidad de que existan los dos. Por decirlo de una manera, si el principio de representación típico del liberalismo, separación de poderes, elecciones, ¿cómo se dice?, jerarquías internas dentro del poder del Estado, sometimiento al derecho, a los tribunales, etc. Si la representación no le queda nada de identidad, entonces ya de modo difícil ya se rompe el principio de representación. O sea, la idea de que los que gobiernan en nombre y en beneficio de los representados, ¿no? Y esto sucede allí donde, claro, allí donde las élites o las instituciones pues se separan totalmente de lo que le pasa, de los problemas, de las preferencias, de las ideas, de los sentimientos del pueblo, ¿no? Y creo que eso explica en parte el momento populista o el diagnóstico populista, ¿no? Aquí hay unas élites que no nos representan, ¿no? Esto, en buena medida, el 15M aludía a este problema, ¿no? No nos representan, reclamaba una democracia real ya. Pero bueno, es un problema del que se ha hablado siempre en la ciencia política, en el derecho constitucional, la dificultad de la representación política, que es algo más que sencillamente aplicar mecanismos de recuento de votos, ¿no? y de distribución de poder de acuerdo con una ley electoral. Bien, entonces, ese es un extremo. En el otro extremo está la democracia como identidad,
en la cual el pueblo está directamente presente mediante lo que Smith llamaba esto la aclamación, ¿no? Pero claro, eso mismo, el pueblo mismo, si no es, el pueblo no es simplemente una categoría sociológica, un hecho físico de estar gente en un lugar amplio o de compartir un territorio, sino que el pueblo es una categoría política y por lo tanto está asociada a la posibilidad, en la mente de Smith, a la posibilidad de una decisión, algo que difícilmente es posible si no hay un mínimo de representación, es decir, si no hay alguien que mande, ¿no? Y por eso el máximo de la democracia es la democracia por aclamación, donde el pueblo está inmediatamente presente y aclama sí o no a la elección o a la decisión que toman los gobernantes, ¿no? Vivimos en un mundo de la democracia liberal de posguerra, donde, al menos en el ámbito más liberal conservador o más centrista en general, se considera que la única democracia viable es la democracia liberal. Evidentemente, todas las democracias liberales tienen elementos por los cuales se hace presente la dimensión política y, por tanto, la comunidad política, la voluntad política, la decisión y la idea. Y, en fin, pues las democracias liberales son hoy por hoy todas democracias nacionales que apelan a un sujeto soberano que es el pueblo, que es la fuente de los distintos poderes del Estado, aunque el mismo pueblo, en cuanto fuente última, esté también delimitado por la Constitución, ¿no? Esto que dice Crille, en el Estado constitucional no hay soberano, ni siquiera el pueblo es soberano, ¿no? En el momento en el que hay un soberano, alguien que decide contra el derecho positivo para defender el derecho, entonces ya no hay Estado constitucional, hay otro estado de la vida política. Bien, lo que quiero decir es que la democracia liberal es como la única fórmula en la cual esto es posible. Pero esto viene siendo criticado cada vez más precisamente no tanto por una cuestión de diseño institucional, sobre cómo debe ejercer sus poderes el Parlamento, cómo se debe dirigir el Poder Judicial o cosas, o si es una cosa más o menos presidencialista, todo esto es interno, ¿no? Un marco sólido, pacíficamente aceptado de democracia liberal, de Estado constitucional, dentro del cual pues hay distintas formas de organizarse. Pero creo que las críticas a la democracia liberal no están tanto ahí cuanto desde un punto de vista, si se quiere así, más sociológico, ¿no? Un punto de vista que considere más sociológico y más político. El político es, por ejemplo, la crítica que vemos en el ámbito catalán, ¿no? al Estado español. El Estado español no es una verdadera democracia, la verdadera democracia exige la representación directa del pueblo, el respeto a la voluntad popular, el respeto a esta soberanía que está siendo limitada por la existencia de unas reglas contramayoritarias a través de la Constitución, que además constituye una élite de poder que oprime o que explota o que roba, como se decía antes, al pueblo, ¿no? Ahí se mezcla la perspectiva política de afirmación de la soberanía frente a los corsés de la Constitución y la sociológica de la existencia de élites extractivas, ¿no? En el ámbito español, sobre todo desde la izquierda, pues se ha hecho una crítica más sociológica, pero a la vez la herramienta para lograr el cambio que, digamos, reequilibre la sociedad, evite las desigualdades, le quite poder al IBEX 35, los políticos y las grandes empresas, etcétera, todo este discurso más podemita, pues el único modo de lograrlo sería un ejercicio directo de la soberanía, ¿no?
del pueblo, normalmente no tanto en una clave decisionista, ¿no? con un referéndum, cuanto yo creo que más en la manera en la que se está haciendo en Chile, ¿no? A la manera de un proceso que, digamos, reabre todos los melones y lleva a una nueva configuración del régimen político que responda al poder social y sobre todo que también equilibre esas desigualdades de poder entre grupos sociales, ¿no? Consolidadas siempre por el régimen vigente, sea el que sea, aunque el régimen vigente uno pueda decir que es el ideal y que esto es una democracia liberal es lo mejor, pero siempre en cuanto que es un régimen concreto incluye asimetrías de poder, beneficia a unos, dificulta a otros, y aunque en teoría eso se pueda decir que es mejor para todos, etcétera, pues siempre hay perdedores y siempre hay grupos que o bien por un lado ven que dentro de las reglas de juego no pueden alcanzar sus objetivos y por lo tanto a medio plazo tienden a despreciar esas reglas de juego, o bien descubren que ir contra las reglas de juego pues da puntos, porque llega un momento en el que la sociedad efectivamente ya no acepta pacíficamente ese orden constituido, sino que lo que percibe de modo más espontáneo, de modo más inmediato, es la injusticia de la situación y por tanto la sociedad se inclina a aceptar que alguien haga algo y aunque ese algo sea romper con las reglas, ¿no? Bueno, no sé si estoy siendo muy claro, ¿no? La idea de la democracia liberal como lo ideal, tú dices, bueno, aunque en teoría fuera así, luego hay críticas sociológicas, ¿no? Sobre la distribución real del poder y críticas políticas sobre, bueno, cuál es el verdadero sujeto de la soberanía. Esta segunda, en el caso de Vox, pues también hay una en España, pero y en esto es común con esas otras derechas extremas, ¿no? Hay también un juego, la doble cosa, ¿no? Aquí hay unas élites, que son en este caso unas élites globales, frente a las cuales es preciso invocar una soberanía que en este caso es nacional de las antiguas naciones y en el caso de España en concreto también contra unas élites locales beneficiadas por un reparto de poder autonómico que se considera que es injusto y que no respeta el derecho de la nación soberana y que no respeta por lo tanto al final los derechos del pueblo frente a las élites que se han constituido al amparo de ese Estado autonómico. Entonces, democracia y liberal creo que es una expresión bueno, que podría englobar todas estas cosas, aunque en su origen es más esto último que hemos dicho a propósito de Vox. Creo que es una expresión que pone de manifiesto que hay una tensión entre democracia y liberalismo. Y es una expresión que resuelve esa tensión en favor del principio democrático frente al principio liberal. Y esto, pues, obviamente tiene riesgos. Tiene riesgos y yo creo que en esto también, pues, basta mirar a la Rusia de Putin que antes mencionabas y dices, oye, esto es una democracia en el sentido de que hay elecciones y se ganan de modo casi plebiscitario, pero esa formalidad de votar o incluso esa realidad del apoyo popular que pueda tener Putin, pues no hacen de un régimen un buen régimen. Yo creo que el criterio para valorar los regímenes no es el del The Economist, no es quién es democracia plena y quién no, según unos criterios establecidos de modo lineal, ¿no? Que pondrán una serie de elementos pero que al final te llevan a decir hay dos modos de verlo. Yo creo que ese es un modo típicamente liberal de ver la filosofía política, que es un modo binario, ¿no? O eres de los buenos, y entonces en ese sentido o eres de los buenos o eres de los malos, ¿no? O eres de los desarrollados o eres de los retrógrados. Yo creo que eso es un gran error, creo que eso oculta la verdadera naturaleza de la política, que tiene mucho más que ver con lo que en la gran tradición clásica pues se aprendió de Aristóteles en adelante, ¿no? Que hay distintos tipos de regímenes y que el régimen ideal es algún tipo de régimen mixto
que se adecue a las circunstancias de la polis o de la nación concreta de que se trate, y que por tanto el eje de un régimen bueno o malo no es de una sola coordenada, sino que hay otros, ¿no? Y en ese sentido, creo que las preguntas que hay que hacerse no es tanto si nuestro régimen se corresponde al ideal de una democracia liberal, sino si nuestra democracia liberal o iliberal o lo que tengamos se corresponde con un régimen justo. ¿Y un régimen justo qué es? Pues un régimen justo es un régimen donde se gobierna para el bien común, y se consigue paz, libertad y justicia. Creo que eso es imposible de hacer sin el elemento democrático, pero también creo que es imposible de hacer sin un cierto elemento aristocrático y sin una estructura, en último término, monárquica del poder. Pero estos son cosas muy vagas, ¿no? que pueden significar muchas cosas políticamente, pero que un liberal se empeñará siempre en meter dentro de la línea. No, es que esto no es democracia liberal, esto que estás diciendo es iliberal, y dices, pues no sé si es liberal o es iliberal. Yo no quiero que el poder se acumule de modo descontrolado, ni quiero que los dirigentes actúen en pro de su propio beneficio o de su facción, ni quiero que tomen decisiones, aunque estén bien intencionadas, de modo arbitrario y sin estar rectamente informados de las circunstancias de las cosas, ni quiero que el poder real permanezca oculto. Yo creo que es mucho mejor siempre que es muy importante que el poder sea público y que por tanto se sepa quién manda, ¿no? Y esto a veces cuando hay un régimen, también en un régimen liberal, esto puede desaparecer. ¿Quién manda en realidad por debajo de la fachada de nuestras instituciones representativas? Pues sigue siendo siempre una pregunta relevante. Una ventaja que tienen estos regímenes, que son un poco más, o mucho más, o sencillamente un poco más autoritarios, es que en principio sabes quién manda. Nosotros aquí pues no sabemos muy bien a veces por qué se están tomando ciertas decisiones, y eso también pues da lugar a teorías de la conspiración que llegan al absurdo, pero que también reflejan esa desconfianza en el régimen en general. Así que esta es mi ambigua y compleja respuesta a la pregunta sobre la democracia iliberal. Está bien no caer en el sueño de que democracia y liberalismo van de la mano y sin tensiones, y de que hay una solución formal, organizativa del poder público fácil, sin que no exija preocuparse específicamente del problema político, del problema socioeconómico, del poder sociológico. Pero también hay que tener cuidado con cosas a las que la tradición liberal ha prestado mucha atención, con la acumulación del poder, la arbitrariedad, etc. Precisamente Smith, yo creo que leerlo estos días es revelador, tanto en el caso de la política actual española como en el caso de la política internacional, porque precisamente, curiosamente, un autor que muchas veces es tachado de cerril o es cancelado directamente por su Sí. dudosa relación al nazismo, ahora aparece como un autor a releer, porque está fuera de esas categorías maniqueas que son en las que ahora mismo se está leyendo la política, donde el que es anticonstitucional, y esto viniendo de alguien que era teórico de la Constitución, pero que se situaba fuera de la Constitución alemana que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, porque consideraba que estaba hecha para dejar precisamente fuera otras opciones, ahora puede ser releído como alguien que propone otros modelos, como ahora estaba indicando usted. Y yo quisiera preguntarle por la brecha generacional que hay aquí. Es decir, no sé si usted comparte esta visión, pero yo por lo menos tengo la percepción de que para ciertas generaciones es un problema hablar de alternativas al liberalismo o de ponerle pegas al liberalismo. Es decir, se trataría de una derecha que incluso casa bien con la izquierda, porque no le importa que la izquierda domine el discurso cultural, imponga sus leyes
hegemónicas, mientras le dejen la parcela económica y la parcela administrativa para poder dirigir, digamos que de manera tecnocrática. Sería algo así como ese PP de Rajoy, de bueno, usted déjeme a mí que me encargue de los asuntos, digamos, de organización, y usted si quiere, pues dedíquese a copar las televisiones, a copar el imaginario, ¿no? Y yo creo que para los jóvenes que han sido invadidos por ese asedio cultural, precisamente son los que se han sentido más llamados por esa reacción identitaria, por esos modelos, no sé si liberales o populistas o como se los quiera llamar, que sí que quieren dar la ahora tan cacareada batalla cultural, ¿no? El no dejar que ese relato sea para la izquierda, para ese tipo de minorías y demás. Y a este respecto, quisiera preguntarle también sobre, dentro de esta posible brecha generacional, el valor que tiene el cristianismo, porque usted ha defendido que el cristianismo es a día de hoy una contracultura. Y es cierto que muchos de estos jóvenes identitarios se nota que la, digamos, la guía que ellos tienen son una serie de valores cristianos, que precisamente han sido alejados de la política por el laicismo, que es otro de los valores liberales, de ustedes guárdense sus opiniones religiosas para su casa, mientras que en lo público se iban haciendo medidas que van precisamente contra esos valores religiosos, es decir, que en realidad no se estaba ni respetando ese marco íntimo de las personas religiosas, y parece que que en ciertos jóvenes eso tampoco está bien visto como si en generaciones anteriores. Pues sí, tengo la misma impresión que tú, que hay una brecha generacional entre boomers y zoomers, ¿no? Como se suele decir en el mundo así digital, y que es clarísima y que lleva a una mutua falta de entendimiento. Creo que parte de la sabiduría conservadora y parte de la sabiduría también cristiana exige velar para que esa relación entre generaciones no sea de conflicto, no sea excesivamente dialéctica, sino de aprendizaje. El otro día, que fui testigo de alguno de estos desencuentros, el sábado, en una reunión, hablábamos de algunas cosas de estas con gente de distintas edades, y efectivamente se escenificó esa... Para empezar, el tipo de diagnóstico, de preocupación tan distinto que tienen unos y otros, se me ocurrió formular dos principios importantes, ¿no? Los jóvenes tienen que escuchar a los mayores, la experiencia de los mayores, aunque no sea la experiencia inmediatamente más relevante, porque por definición se sitúa en coordenadas, en problemas que son diferentes. Y los mayores tienen que dejar hacer a los jóvenes lo que les dé la gana. Después de haberles transmitido su experiencia y su sabiduría, ¿no? En este sentido, bueno, pues creo que ese es el doble principio que debería regir esta tensión generacional, ¿no? Y creo que, por lo tanto, los dos peligros son, por parte de los mayores, no soltar el poder, no soltar el dinero, pero en fin, lo del dinero y el poder, esto acaba llegando por desbordamiento, esto tampoco pasa nada. Y el peligro quizá más agudo es que los jóvenes bueno, desprecien a sus mayores y los juzguen y ¿no? Porque eso sí que rompe algo que no se puede arreglar, ¿no? El que los mayores no te den espacio, no te den poder, no puedas contar con su dinero, con su posición social. En el contexto actual, que es de, como decías antes, de contracultura, no es demasiado problemático, porque muchas veces esas fuentes de poder y esas fuentes de dinero están asociadas a unos intereses, a unas sociologías, etcétera, que en ningún momento admitirán ser usadas de un modo que no sea el mantenimiento del status quo. Y cuando lo que estás queriendo hacer es cambiar el status quo, pues sencillamente tienes que buscar formas alternativas de financiación y de apoyo social, ¿no? Sin embargo, lo otro sí que siempre es necesario, y si se rompe se crea un daño que puede ser irreparable, ¿no? Que es una falta de justicia, una falta de calidad en sentido cristiano,
con personas que bueno, piensan distinto, que están quizá a veces atascadas en un modo de pensar, que acusan a los jóvenes de una nostalgia de un mundo pasado al que quieren recuperar, y lo hacen con un ejercicio obvio pero invisible a sus ojos de nostalgia por un mundo también pasado, lo que pasa es que más inmediato, ¿no? En el que la democracia liberal y el proyecto liberal conservador pues tenían una viabilidad que hoy en día pues no tienen, ¿no? Y una aceptación social que hoy en día no tienen. Yo creo que una de las formas de explicar esta diferencia, el otro día lo pensaba y lo hablaba con alguien, por ejemplo, a propósito del tema de los temas del aborto o de la eutanasia, todas estas cosas que se han enmarcado durante años en un marco mental de democracia liberal, ¿no? donde estos grandes desencuentros morales de la sociedad se remiten a las sedes de los tribunales constitucionales para ser debatidos de modo semitécnico en términos de derechos fundamentales, y, por lo tanto, donde se habla de estas cosas en términos de derecho a la vida. Creo que una de las cosas en las que se manifiesta ese cambio generacional y de lenguaje es que hoy en día no tiene ningún sentido hablar de derecho a la vida. Bueno, no tiene ningún sentido. Tiene mucho menos sentido. En esto los estratos, digamos, históricos coexisten y, por lo tanto, cosas que valían hace 20 años siguen valiendo, pero valen menos. Y en el discurso público, sobre todo con gente más joven, no tiene ningún sentido. Nadie tiene, por un lado, el sistema de los derechos humanos y de los derechos fundamentales y este tipo de discursos no suscita interés, pero es que ni siquiera suscita adhesión. Y luego además es que está perdido en buena medida, ¿no? Puede que haya alguna escaramuza en algún tribunal a nivel nacional o europeo donde todavía puedas ganar alguna discusión moral apoyado en las herramientas y en el lenguaje de los derechos fundamentales, pero en general ha sucedido una mutación en su interpretación que responde, en último término, pues a la mutación antropológica, a la mutación cultural que ya sucedió desde hace tiempo, ¿no? Que es la visión del hombre en términos puramente emancipatorios, de autonomía individual, del individualismo expresivo, que entiende los derechos y la dignidad como que te dejen hacer lo que quieran con tu vida y nada más, ¿no? Frente a una visión del hombre y de los derechos, bueno, que había intentado tomar forma tanto por parte de los intelectuales y las autoridades cristianas como del entorno conservador, que dice, bueno, hay derechos y deberes, los derechos, la dignidad implica que hay límites a la libertad, etc. Bien. Todo eso está acabado y hoy de lo que hay que hablar, por ejemplo, pues no es del derecho a la vida, sino que hay que hablar del bien de la vida. Me parece que los derechos están al servicio, protegen espacios de libertad para poder cultivar, fundamentalmente con otros, pero también individualmente, bienes, ¿no? Y por eso tenemos derechos, no un derecho genérico a hacer lo que quieras, sino derechos específicos que protegen ámbitos de la actividad humana dirigidos a bienes específicos, pues la expresión hacia la verdad, la libertad de cátedra, hacia la educación, el derecho a la vida, o sea, llevar una vida digna, ¿no? Bien, y por tanto hoy hay que hablar mucho más de bienes, ¿no? Entonces la pregunta está, ¿cómo se habla del bien, ¿no? Y yo creo que, ¿cómo se habla del bien? Pues del bien, primero, el bien, la primera manifestación del bien, la más evidente, es la práctica del bien. O sea, vivir de acuerdo con ese bien es el modo, es lo fundamental, ¿no? En ese sentido hay una cierta como un ejemplo. Pero el modo en el que la gente percibe lo bueno del comportamiento ajeno no es en la medida en que uno, al comportarse bien, digamos, como lo hace conscientemente, como queriendo predicar con el ejemplo, ¿no? Fray Ejemplo es el mejor predicador y es verdad. Pero si uno lo hace haciendo este virtue signaling, ¿no? De fijaos qué bien me porto por todos como yo,
en realidad lo que está proyectando no es eso bueno, sino una cierta superioridad moral o una cierta distancia con los demás, etc. Por eso me parece que la señal, lo que la gente percibe de lo bueno, que hace que sea percibido lo bueno como bueno y en ese sentido como atractivo y como deseable para imitar, es la belleza. O dicho de otro modo, una de las manifestaciones de la belleza, que es la alegría. Entonces, a veces cuando se habla de batalla cultural, de defender ciertas cosas, antes hablabas de qué valores o qué cosas hay que defender o hay que conservar. Bueno, pues hay que conservar lo de siempre y hay que conseguir vivirlo del modo más público, más auténtico en ese sentido, sin filtros, sin elaboraciones intelectuales o pseudointelectuales que apelan a no se sabe qué estándares comunes de derechos o de instituciones liberales que están bien, pero y que tienen su papel todavía y que desde luego lo han tenido. Pero no, lo fundamental ahora es vivir bien, disfrutar de vivir bien, compartirlo con otros, mostrar la belleza que eso tiene. Y eso se transmite con la alegría. A veces se dice, no hay que imponer el modo de vivir a otros, etc. Y bueno, efectivamente hoy por hoy, pues ¿qué vas a imponer? Si al revés, lo que imponen son otras cosas, ¿no? Hay que reclamar un poco el derecho a que te dejen ser lo que tú eres, etc. Pero bueno, también es verdad que al menos en alguna dimensión de esa vida buena que un cristiano o en otro sentido, pues un conservador pueda querer defender y vivir, en algunos sentidos, ya digo, no en todos, o no en todas sus determinaciones, son buenas para todos y a veces necesarias para una convivencia, paz, libertad y justicia, ¿no? Si no hay respeto al mínimo de igualdad, al mínimo de propiedad privada, de libertad, de pluralismo, de opiniones, etcétera, pues difícilmente estamos en una sociedad buena y por lo tanto tampoco creo hay que caer en ese mantra pues también muy liberal, ¿no? De no hay que imponer, no hay que... Tampoco hay que preocuparse, o sea, lo que tiene que hacer es hacer lo que tiene que hacer, tratar a la gente con el afecto que es propio de los cristianos y estado de vivir, pues es vivirlo y ya está. Y vivirlo, pero no solo de puertas adentro, sino vivirlo de modo muy explícito de puertas afuera, como algo que al ser bueno uno proyecta hacia los demás como bueno, como deseable, como algo que es verdadero y que le gustaría que todo el mundo por lo menos pudiera tener alguna experiencia de lo mismo, ¿no? Luego ya cada uno hará lo que quiera, ¿no? En fin, aquí me he ido un poco, era el tema de las generaciones, pero creo que esto es importante. Claro, la generación vieja quiere hablar de mantener el sistema, los peligros. La democracia liberal está obsesionada con los peligros de la recaída en el comunismo, en los fascismos o incluso históricamente más atrás en el despotismo, ¿no? De las monarquías y tal. Creo que lo otro que las nuevas generaciones perciben y que configura sus preocupaciones y por tanto condiciona el acierto en las acciones es que los riesgos de la democracia liberal o de las democracias iliberales o lo que sea, pues no son esos. Hay otros. La tecnocracia tecnológica pues es un riesgo que para un defensor de la democracia liberal y de un marco con libre mercado y no sé qué, no resulta tan evidente como resulta al que ve eso, la dimensión política y la dimensión sociológica de los problemas y no solo la dimensión, digamos, de reglas de juego formales, procedimentales, ¿no? Y aquí a lo mejor se han respetado todos los procedimientos, se han dado todos los pasos, se han pedido todos los informes y se tienen todas las firmas, pero nos han jodido. Entonces, tenemos que poder hablar de otras cosas, ¿no? En ese sentido,
yo creo que bueno, pues no hay que despreciar lo que tiene la tradición liberal, no hay que despreciar luego las instituciones de la vida común que de esa tradición surgen y que son las que tenemos, por otro lado. Nunca hay que despreciar las instituciones que uno tiene, en general, sean de democracia liberal o una monarquía absoluta. Uno nunca puede empezar la vida política desde cero. Es algo tremendamente moderno y tremendamente dañino. Lo que hay que hacer es ver lo que hay, entenderlo, ver qué juegos hay y cómo lograr que se gobierne mejor para el bien de todos, en vez de que se gobierne mal o de que se gobierne para el bien de algunos. Bueno, no quisiera quitarle más tiempo, pero no sé si podría hacerle una última pregunta. Dado que usted es profesor de ética empresarial y se suele decir que no hay tanta diferencia entre la gestión que hace un empresario con la gestión que hace un político, y parece que buena parte de la crisis política que atraviesa Occidente viene por la propia falta de ética, o por lo menos falta de algún tipo de criterio moral, aunque la ética y la moral, por supuesto, no son lo mismo, por parte de nuestros políticos. ¿Qué le gustaría a usted de un político? Es decir, ¿cuáles serían los atributos que cree que debería tener un político ideal, por decirlo de alguna manera, que bien puede estar representado en alguna figura histórica del pasado, o bien puede residir en algún tipo pues, figura teórica que esté representada en algún tratado también del pasado? No lo sé. Bueno, a ver, la política pues es un ámbito donde una de las virtudes fundamentales como en la vida, es la prudencia. La prudencia que lleva a acertar con lo que es justo, lo que es bueno en cada circunstancia. Y por lo tanto, la respuesta a la pregunta de cómo debe ser un político, pues tiene que ser o bien muy general, y entonces te basta trazar las grandes virtudes clásicas y las grandes exigencias de la prudencia, pues, el deseo, la voluntad recta hacia la justicia, el deseo de hacer servir al bien común y no al bien particular, con una especial sensibilidad para la protección del débil y de la integración del marginado, a la vez la fortaleza para hacer las cosas difíciles, a veces muy difíciles, y la templanza para dominar los propios impulsos y no dejarse llevar por los estados de ánimo y las preferencias emocionales que acaban llevando o bien a la falta de fortaleza o también incluso a la falta de justicia, ¿no? Y para eso, y la prudencia que exige entender la distinción entre fines y medios, y por tanto no reducir el gobierno a gestión, ¿no? A management, ¿no? A eficiencia al servicio de una serie de indicadores puramente económicos, sino entender en ese sentido la configuración del bien común como algo que no es simplemente la acumulación de bienes materiales, de PIB, sino las relaciones humanas en ciertos ámbitos de la vida social, como la familia, la escuela, etc. Y a la hora de tomar decisiones, tener presente las dos cosas, ¿no? Y escuchar a las autoridades propias de las dos cosas, las autoridades y los interesados que tienen más que ver con esos bienes sustantivos de la vida humana, y también a los expertos, en este sentido sí, que saben describir la realidad fáctica de modo más preciso y encontrar los modos más eficientes de resolver problemas. Pero, en fin, sin pretender que ni los moralismos de los primeros ni los tecnicismos de los segundos sustituyan el ejercicio de la prudencia, ese compromiso entre las posibilidades reales de actuar y el deseo de servir al bien común, ¿no? Esto es muy genérico, más que luego se puede plantear de dos maneras, ¿no? Oye, quiero a alguien así,
Bueno, entonces te tienes que plantear otra cosa, es qué régimen de selección política, de educación y de selección política, qué régimen de formación de él que gente así llegue a ocupar cargos de relevancia en vez de lo contrario, que es en lo que estamos hoy, me parece, ¿no? Donde que alguien así llegue a ejercer el poder es altamente improbable. Y luego está el segundo nivel, que es, pero a la vez, como todo esto es muy genérico y exige y es muy circunstancial, pues habría que estar a las circunstancias más concretas y eso a veces exige un conocimiento de la realidad que uno mismo a veces no tiene, ¿no? Por ejemplo, oye, pues, ¿quién convendría que gobernara el PP dentro de la gente que ahora mismo hay? Bueno, pues es una pregunta. La realidad es que cuando te planteas esa pregunta ya no te la puedes plantear en términos, y digo esta porque es lo que tenemos más cerca en la opinión pública estos días, ya no te la puedes plantear en unos términos muy genéricos de retrato robot de cómo me gustaría que fuera el líder. No, tienes un pipeline de posibles líderes que tienen un poder orgánico, un poder político, una relevancia y tienes una selección de gente dentro de la cual habrá que elegir, o en realidad no es elegir, sino que unos y otros se van a ir moviendo hasta alcanzar ciertas posiciones y uno puede, digamos, apoyar o no apoyar o eventualmente, si tiene ese derecho, pues votar a uno o a otro. Pero los nombres son los que son y la gente que hay es la que hay. Y uno puede pensar a largo plazo cómo generar, una vez más, ¿no? Cómo generar que en el futuro haya gente mejor disponible, pero en el momento concreto, pues uno tiene que arar con los bueyes que tiene. Y por lo tanto resulta mucho más difícil responder a la pregunta. Pero si tuviera que decir algo, un poco, no contraintuitivo, pero un poco sí contraintuitivo, porque me has preguntado en cuanto a profesor de ética, yo te diría que sea alguien capaz de ganar elecciones, porque es el juego en el que va a entrar. Y tener a alguien que no es bueno en un juego, al contrario de lo que se piensa, hace más probable que tenga que hacer trampas o que no haga lo correcto en términos morales, ¿no? No digo que sea lo que le ha pasado a Pablo Casado, pero también creo que es una perspectiva, bueno, pues que hay que tener, ¿no? Para que alguien sea bueno en alguna actividad, la primera exigencia es que sea bueno en esa actividad, porque si no, la tentación de la trampa y en fin, de todo tipo, tanto de otros como de uno mismo, pues será constante. Y por lo tanto, esa bondad, esa supuesta bondad, en realidad no será más que bondadosidad, ¿no? Pero esa bondadosidad no es suficiente ni para ser bueno uno mismo y desde luego no es suficiente para que alguien sea un buen gobernante. Pues una reflexión yo creo que más que interesante y para meditar sobre ella. Muchas gracias Ricardo Calleja por haber concedido esta entrevista y por la generosidad. Y muchas gracias también a los espectadores por haber llegado hasta este punto del programa. Leemos sus comentarios en el apartado de comentarios y volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.